Vamos a continuar con la serie que venimos dando estas últimas semanas, la serie que se llama Conociendo a Dios, todos pesados ahí todas las semanas con lo mismo, pero es una serie con la que queremos y tenemos el propósito de que conozcamos mejor al Señor, como dice el título de la serie, y también con el propósito de que nos enamoremos mucho más del Señor, porque sabemos que si no conocemos a alguien más, pues no nos vamos a terminar de enamorar de esa persona, ¿no? Pues en este caso de nuestro Dios. Y en la tarde de hoy vamos a ver uno de sus atributos más increíbles, y es su misericordia. Y sería bueno que tuviese algo para apuntar, si has traído algo para apuntar, porque no nos vamos a basar solamente en un versículo, sino que vamos a dar un panorama bastante amplio de lo que es la misericordia de Dios. Puedes usar el móvil, ¿vale? Puedes usar las notas del móvil. No vale enviarle lo que aprendes por WhatsApp a alguien, eso no me vale, pero sí lo puedes apuntar para poder tener las citas. Y si no puedes apuntarlas porque no te da tiempo de cogerlas, pues podemos también pasarlas también. Dentro de lo que son los atributos de Dios, existen los atributos que son atributos comunicables y atributos que son incomunicables. Y existen estas dos clases de atributos. Y hay uno de ellos, el incomunicable, que es el que solamente le pertenece a Dios, que no le pertenece a nadie más sino a Él, el tenerlo. Por ejemplo, están los atributos como la omnisciencia, que todo lo sabe, le pertenece a Él, o alguien aquí que lo sepa todo. No. La omnipresencia, la omnipotencia le pertenecen a Él dentro de esos atributos incomunicables. Y luego tenemos los atributos comunicables, que son los que a Él también le pertenecen, pero que de alguna forma nos los hace llegar a nosotros para también hacerlo llegar a otras personas. Esos son los atributos comunicables, como por ejemplo el de la misericordia, que es el que estamos hablando hoy. ¿Pero qué es la misericordia? La misericordia es una palabra que viene del latín misericordia y está formada por miser, que significa miserable, desdichado, le sigue cor, que significa, o cordis, corazón, y luego le sigue el sufijo ia. Y es la palabra que se refiere a la capacidad de sentir la desdicha, de sentir la situación o el suceso que propone gran dolor, que produce gran dolor y sufrimiento en los demás. Es la compasión provocada por la miseria del prójimo. Significa volver el corazón a la miseria que no es tuya, a la miseria ajena. Y debemos tener en cuenta algo importante. Debemos tener en cuenta que la gracia y la misericordia no es lo mismo. En Instagram cada semana estamos lanzando cuestionarios con varias opciones para ver cómo está el nivel de las personas con respecto al conocimiento de Dios. Y la verdad que hay de todo, ¿vale? Por eso es importante que sepamos estas cosas. Es importante que sepamos diferenciar entre gracia y misericordia. Misericordia en este caso es no recibir lo que merecemos. Y la gracia es obtener lo que no merecemos. En el caso de la misericordia merecemos el juicio que trae como consecuencia el ¿qué? La muerte espiritual. El no estar con el Señor. Pero en lugar de ello recibimos vida eterna con todos sus beneficios. La misericordia es que aún mereciendo un castigo, no lo recibimos. Y esto es algo que va en contra de toda lógica, ¿verdad? Oye, ¿tú has hecho algo malo? O sea, ¿y no mereces un castigo? ¿Cómo yo habiendo hecho mal, cómo yo habiendo fallado y siendo consciente de merecer ese castigo, no lo recibo? La verdad es que como seres humanos, pues reaccionaríamos de diferentes maneras y no como reacciona Dios ante su misericordia. No recibimos el castigo que merecemos porque Él tiene misericordia de nosotros, porque siente compasión, que esta es una de las palabras que quiere decir misericordia. Quizás en tu versión no aparezca misericordia en muchos de los versículos que vamos a decir, pero sí que aparece compasión. Y ve también la miseria de nuestra condición. Y un ejemplo claro que podemos ver en la Biblia es la parábola del hijo pródigo. ¿Saben cuál les digo? Aquel hijo que, teniéndolo todo, le dice al padre: papá, dame todo lo que me tienes que dar, dame mi herencia, lo que me pertenece, porque me quiero ir, quiero vivir la vida, quiero salir de esta casa. Y decide marcharse, decide salir con todo ese dinero. ¿Y qué hizo el hijo? Lo malgastó, lo derrochó, gastó todo lo que le fue dado. Deshonró a su propio padre. Pero cuando vio su propia miseria, estaba dispuesto a volver y pedir perdón. Él sabía que iba a tocar
ser castigado por lo que había hecho. Ustedes imagínense volver de nuevo a aquel padre que casi que lo había matado en vida porque le estaba pidiendo aquella herencia. Pero vemos como él se acerca al padre y le dice, papá, mira, dime lo que tú quieras. No soy digno de que me llames tu hijo. No soy digno. Ponme como uno de tus trabajadores. ¿Y qué hubiéramos hecho nosotros si hubiéramos sido aquel padre? Yo me he puesto a pensar en esto y digo, vamos a ver, yo ni lo esperaría primeramente. Aquel padre estaba esperando a que ese hijo volviera. Yo no lo hubiera esperado. Quizás le hubiéramos dicho, ¿qué haces aquí? A mi casa no entras más. Por espabilado, te has pasado. A mi casa no entras. Te buscas un sitio donde vivir con tus cositas, te buscas la vida. No estabas tan chulito cuando te fuiste. No sé, así es como a lo mejor reaccionaría yo, ¿no? Ya se te acabaron las perras y volviste, ¿no? Qué listo eres. Y ahora vienes a pedir más, seguro. No lo vamos a dar ni a hablar a aquel chico, ¿no? Pero ¿qué hizo el padre? El padre lo estaba esperando para abrazarlo. Y en vez de darle el castigo que merecía, le dio lo que necesitaba. Eso es misericordia. Se llenó de compasión al mirarlo, lo abrazó, lo vistió con las mejores ropas, le puso un anillo, hicieron una fiesta, hicieron un asadero después porque había vuelto. Dijeron, vamos a matar lo más grande que tengamos porque esto hay que celebrarlo. La misericordia se ve reflejada en aquel padre. Y la misericordia de Dios es compasión en acción. Aunque nosotros seamos culpables y no merezcamos que nuestra condena sea quitada, Dios nos extiende su misericordia. La misericordia es la disponibilidad de Dios para socorrer al que está oprimido y perdonar al culpable. La misericordia expresa la bondad y el amor de Dios por ese miserable y ese culpable. Es la que me mueve, la que nos mueve a nosotros a dar no lo que merece la otra persona, sino lo que necesita. La misericordia de Dios es extensa. No voy a decir como Carmelo porque no sé cuánto se tardará en estudiar la misericordia, pero es extensa. Y en la palabra podemos encontrar muchas formas en las que la misericordia de Dios es expresada. Y podemos ver varias maneras específicas de cómo Dios, con respecto a su misericordia, nos hace como un dibujo acerca de lo que es esa misericordia y quién es Dios con respecto a su misericordia. Y nos va a hacer entender un poquito más sobre este atributo. Dios es rico en misericordia. Dios es grande, es abundante en misericordia. Es preciosa, es benigna, es maravillosa. La misericordia de Dios es segura, es eterna. Dice la palabra que es tierna, que es entrañable, que es nueva cada mañana, que se renueva cada día, que es tan alta como el cielo, que es soberana, que está por encima de todo. De su misericordia dice que está llena la tierra. Su misericordia está por encima de todas sus obras. Su misericordia es mejor que la vida misma. Imagínense cómo es de grande y de maravillosa la misericordia de Dios. Y su misericordia es tan buena, tan grande, tan de todo, que es la delicia del Señor. Él se deleita en su propia misericordia, en darnos no lo que merecemos, sino lo que necesitamos. Hemos visto hasta aquí que la misericordia es un atributo incomunicable o comunicable. Comunicable. Hemos visto también lo que es la misericordia y también algo de sus características. Pero también la misericordia de Dios se manifiesta y lo puede hacer en maneras diferentes. Se manifiesta en la salvación. Vemos la misericordia de Dios en la salvación. Tito capítulo 3 versículos del 4 al 6 dice: nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. La salvación no se consigue por méritos propios, no se consigue porque nosotros nos los merezcamos. No hay nada que podamos hacer, no hay nada que puedas hacer para conseguir la salvación. Si hemos sido salvados es por su misericordia. Y Él lo que ha hecho, en vez de castigarnos, en vez de darnos lo que merecíamos, nos ha dado lo que necesitamos, que es hacer un puente de amor entre Jesús y nosotros para poder llegar al Padre. Da por completo a Jesús en lugar de nosotros pagar esa condena por el pecado. También se manifiesta a su pueblo, su misericordia se manifiesta a su pueblo. En Lucas 1, 76 al 79 nos dice: y tú, niño profeta del Altísimo, serás llamado,
porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados, por la entrañable misericordia de nuestro Dios con que nos visitó desde lo alto la aurora, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por camino de paz. Él se ha manifestado a su pueblo, se ha manifestado a la humanidad. Se manifiesta también a través de su misericordia a los que le temen. El Salmo 103, 17 dice: mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos. Se manifiesta también en su generosidad. En Lamentaciones 3:22 nos dice: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Qué grande es el Señor. Nunca decae sus misericordias. Se manifiesta también a los que son reincidentes, que vuelven al buen camino. Joel 12:13 dice: rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. Grande en misericordia, lento para la ira, clemente, misericordioso. Bien de cosas tiene Dios y bien de atributos que Él nos expresa y nos manifiesta a nosotros, que siempre estamos, a veces nos desviamos un poquito, y las personas que quizás piensan que no tienen oportunidades, Dios da nuevas oportunidades. Se manifiesta también a los pecadores arrepentidos. Dice Proverbios 28:13: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Y también se manifiesta a los afligidos. Isaías 54:7 dice: por un breve momento te abandoné, pero te recogeré con grandes misericordias. Por muy afligido que tú estés, Él va a estar dispuesto a recogerte con grandes misericordias. Se manifiesta también a los huérfanos. Oseas 14:3 dice: no nos librará el asirio, no montaremos en caballos, ni nunca más diremos a la obra de nuestras manos: Dios es nuestro, porque en ti el huérfano alcanzará misericordia. Le está hablando al pueblo de Israel, pero nos habla también a nosotros. Pero ¿cómo me afecta a mí la misericordia de Dios? Si tuviéramos que comparar la misericordia con algún objeto en concreto, podríamos compararla con un diamante. ¿Por qué? ¿Por qué piensan que podemos compararla con un diamante? Porque tiene muchas facetas, tiene muchas caras ese diamante, ¿no? Si lo observamos, tiene muchas zonas, ¿verdad? Y podemos ver 6 caras de la misericordia. Hay más seguramente, pero vamos a centrarnos en estas 6. Recuerda que es uno de los atributos comunicables de Dios y que de alguna manera lo forma en nosotros. Es posible que tengas el don de misericordia, y qué bueno que lo tengas. Perfecto, desarróllalo, trabájalo, porque es increíble ese don. Pero aunque no lo tengas, quizás puedes pedírselo al Señor porque Él te lo puede dar. Pero si no lo tienes, como hijos suyos que somos, podemos también tener esa identidad del Padre. Muchas veces nos parecemos como hijos a nuestros padres, ¿verdad? El otro día hablábamos con los adolescentes sobre eso. Pues esa misericordia del Padre puede ser también un rasgo en nosotros como su identidad. Entender las diferentes facetas de la misericordia que vamos a ver ahora nos va a ayudar a ser agentes de misericordia y nos va a ayudar también a transformar nuestras relaciones. En primer lugar, la misericordia significa que debemos ser pacientes con las características de las personas. Y a veces por nuestro carácter, por la forma en la que hemos sido educados, por la forma en la que vivimos, las circunstancias que hemos tenido que pasar durante nuestra vida, que nos ha tocado vivir, tolerar ciertos comportamientos que vemos en otras personas o que recibimos de otras personas, se nos hace difícil. Yo no sé a ustedes, pero a mí me resulta difícil. Si eres una persona que eres muy alegre, muy extrovertida, muy jiji, muy jaja, muy abierto, te toca estar cerca de alguien que está amargado y ¿qué ocurre? Te cuesta. Alguien que está amargado, que es pesimista, que te pone peros a todo. A ti esa actitud te va a sacar de quicio, te va a sacar de tus casillas. Pero ahí es donde la misericordia debe hacerse presente. Igual eres una persona muy ordenada. Estaba hablando antes con
Ya se me olvidó su nombre, es increíble, pero con Rosy, gracias Rosy. Una persona muy ordenada, muy limpia, con etiquetas en todo, ordena todo alfabéticamente, un vocabulario exquisito, cuadriculado, no le gusta el desorden. Y a veces te va a tocar lidiar con personas que son desordenadas, personas que no entienden eso de que tú estés etiquetando nada, que hablan vulgarmente, que le da igual lo sucio que esté su casa. No importa, lo tiene todo tirado, pero eso a ti te puede dar también, ¿verdad? Te puede sacar de tus casillas. Te va a hacer perder la paciencia y te va a incomodar. O quizás eres un trabajador impoluto, un trabajador que lo tiene todo perfecto, que hace todo lo posible para tener excelencia en su trabajo, pero tienes un compañero que es un desastre y que todo lo que tú haces lo toca, están por ahí señalando, lo toca y lo convierte en malo. Todo lo que sea contrario a tus características, todo lo que sea contrario a lo que tú eres, lo que tú hayas vivido, lo que tú hayas experimentado, sobre todo en los grandes extremos, pues va a ser una piedra en tus zapatos realmente, porque la paciencia te la va a tocar. Pero ahí es donde la misericordia va a tener que hacerse presente, a través de la paciencia. Porque sí, muchas veces lo que queremos hacer con estas personas es realmente que darles un gancho, darles un toque, porque quizás se lo merecen, ¿verdad? O soy a mí lo que me pasa nada más eso. A veces se merecen esas cosas, ¿no? Que les des un cachetón o les des no sé. Pero recuerda que la misericordia se trata de no dar a otro lo que merece, sino lo que necesita. Y quizás estas personas lo que necesitan es que tengamos paciencia con ellas para poder llegar a ellas. En nuestro día a día, ¿cómo es que tenemos paciencia o más paciencia, o obtenemos más paciencia para aguantar a nuestros hijos? ¿Cómo es que obtenemos paciencia para aguantar a nuestros hijos? A nuestra pareja, a nuestros amigos, a nuestros compañeros de trabajo, a nuestros propios hermanos. ¿Cómo es que lo hacemos? La Biblia dice en Santiago 3:17 que la sabiduría que proviene del cielo es ante todo pura y también ama la paz. Siempre es amable y dispuesta a ceder ante los demás. Está llena de compasión o misericordia y del fruto de buenas acciones. No muestra favoritismo y siempre es sincera. Cuanto más sabio te vuelves, más paciente y misericordioso te conviertes. La segunda faceta es que la misericordia significa ayudar a cualquiera que a tu alrededor esté sufriendo. Y muchas veces la misericordia la aplicamos solamente y la practicamos solamente a nuestra persona, a nuestro yo. La única ayuda que somos capaces a veces de dar es hacia nosotros mismos. Qué misericordiosos somos con nosotros mismos, ¿eh? No nos damos el castigo que merecemos, pero sí que nos damos lo que necesitamos muchas veces. Solamente nos hemos preocupado del sufrimiento personal. Y quizás no has tenido el tiempo ni siquiera de preocuparte por el sufrimiento de tu hermano, del sufrimiento del otro que tienes al lado. Y quizás estés pensando que ¿por qué debo yo ayudar a otro? ¿Por qué debo yo acercarme al otro? Que se busque la vida, que yo me la he buscado, que se busque la vida. Al final, ellos son peores que yo, que se busquen la vida porque no lo merecen más que yo. Pero es que de eso se trata la misericordia. De dar a otro no lo que merece, sino lo que necesita. Y las personas que sufren no hay que castigarlas, hay que darles lo que necesitan. Y esta sociedad que nos rodea merece ser castigada de alguna u otra manera porque es ruin, ¿verdad? Nos saca de nuestras casillas. Pero eso es algo que a nosotros no nos compete hacerlo. No nos viene al caso a nosotros. Nosotros lo que debemos ser es canales de misericordia. Con misericordia Dios me ha tratado a mí, te ha tratado a ti. ¿Por qué no hacer lo mismo con el que tenemos más cerca? ¿Acaso no lo vemos digno de nuestra ayuda? ¿Acaso tú y yo somos dignos de la ayuda y misericordia de Dios? No la merecemos, pero la necesitamos. Esa es la misericordia. No puedes amar a tu prójimo como a ti mismo sin ser misericordioso. Proverbios 3:27 dice, no niegues un favor a quien te lo pida si en tu mano está el otorgarlo. Y esta ayuda que uno da al otro, no debemos hacerla de cualquier manera, porque Dios sí ve que lo hace, muy bien, lo hace Marta, pero Él mira la actitud con la que lo hace. Muchas veces queremos jugar a ser misericordiosos, pero lo que hacemos es otro tipo de misericordia un poquito más fingida. Todo el que muestra misericordia, dice Romanos 12:8, debe hacerlo con alegría, no de mala gana, con alegría. La tercera faceta, la tercera cara es que la misericordia significa dar una segunda oportunidad a las personas.
cuando alguien nos lastima, cuando alguien nos hace daño, normalmente queremos ¿qué? Vengarnos o descartar a esa persona directamente. Pero la Biblia dice, quítense de vosotros toda amargura, todo enojo, toda ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos. ¿Recuerdan? No dándole lo que merecen por lo que te han hecho, pero sí lo que necesitan. Perdonando unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. La cuarta faceta es que la misericordia significa hacer el bien a los que te lastiman. Y quizás esto puede parecer de masoquista. Me lastiman y yo tengo que hacer el bien. ¿Cómo va a ser eso? A mí si me hacen daño puedo reaccionar de diferentes maneras. Te puedo bloquear en WhatsApp o ponerte en silencio, ¿no? En silencio. Te borro de las redes sociales, te hago la cruz, te digo, bueno, perdona Marta, pero muerto y enterrado, ¿no? Ya no quiero saber nada, bueno, no me queda más remedio, pero a ti ahora mismo te digo, muerto y enterrado, no quiero saber nada más de ti. Busco la manera de buscar la venganza. Te pincho las ruedas. Hay casos, yo conozco casos, te pincho las ruedas, te rompo los cristales por lo que me has hecho. O sea, me dañan y encima tengo que hacer el bien. Y debemos recordar que la misericordia es dar a las personas lo que necesitan, no lo que merecen. Pero ¿por qué deberíamos hacerlo? Porque eso es lo que Dios hace con nosotros. Me gustaría que buscásemos un versículo que, aunque hay muchos, este es uno especialmente que nos va a hablar sobre la misericordia. Lucas capítulo 6, versículos 35 y 36. Si pueden buscarlo y lo subrayan. Dice, amad a vuestros amigos. No, amad a vuestros enemigos y haced bien y prestad no esperando nada a cambio y vuestra recompensa será grande y seréis hijos del Altísimo, porque Él es bondadoso para con los ingratos y perversos. Sed misericordiosos, así como vuestro Padre es misericordioso. Sed misericordiosos como vuestro Padre. A veces pensamos, no, es que yo no tengo el don de misericordia, pues yo no hago nada. Yo no tengo por qué ser misericordioso, es que lo hagan otros, que Dios le ha dado ese regalo. No, aquí nos está diciendo que seamos misericordiosos como nuestro Padre lo es. ¿Ha sido tu Padre misericordioso contigo? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sí, no tenemos más nada que añadir en ese punto. Si Él ha sido misericordioso contigo, tienes que serlo con los demás. La quinta faceta es que la misericordia significa ser amable con los que te ofenden. Tienes que estar más interesado en ganar personas para Cristo que en ganar un argumento, muchas veces. Y muchas veces preferimos más ganar debates y rollos que la gran mayoría de las veces ni nos van ni nos vienen. Y encima ni siquiera tenemos idea de lo que estamos discutiendo con las personas. ¿No les ha pasado eso? Que uno se mete de enterado ahí a decirle cualquier cosa y resulta que no sabe nada del tema y se está metiendo en un fango demasiado profundo. Pero es que nos olvidamos de lo verdaderamente importante, que es ganar personas para Cristo. La política, por ejemplo, es un buen ejemplo. ¿Cuántos cristianos no han perdido grandes oportunidades de hablar de Cristo por la política? ¿Por qué? Porque no sigues lo que yo pienso o lo que yo creo que es lo mejor. Como no están de acuerdo, pues ya tachan a esa persona y lo desechan. Han perdido una oportunidad tremenda de hablar y testificar de Cristo. Y más que construir en esas relaciones, en ese debate, lo que están haciendo es destruir y separar. ¿Cuántas personas se han ofendido por esto y se han distanciado del Señor? Habrá muchas que no quieren saber nada por el ejemplo que le hemos dado nosotros mismos como cristianos cuando entramos al trapo en este tipo de asuntos. Cuando le damos prioridad a temas irrelevantes, perdemos el foco de lo que en realidad es relevante. Hablar y mostrar nuestro testimonio a Cristo. Judas 1, 22 y 23 dice, tened misericordia de algunos que dudan, a otros salvad, arrebatándolos del fuego, y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por la carne. No hace falta que le demos la razón a todo el mundo para que crean en el Señor, para poder hablarles de Él, mantenernos, pero sí saber y ser conscientes y tener, pues, ser listos, ser astutos en ese aspecto, poder hablarles sin llegar a tener mayores discusiones y tener la oportunidad de acercarnos
a estas personas y no perder esas relaciones, sino hacerlas más fuertes. En vez de destruir, que construyamos en esas relaciones. Aún también en nuestro día a día, en nuestras relaciones, debemos tener en mente ser agentes de misericordia. No debemos dejarnos la misericordia en casa. No debemos dejarnos la misericordia solamente para traerla a la iglesia, entre nosotros. Tenemos que llevarla constantemente en nosotros, en nuestras conversaciones y en nuestra manera de vivir. Y la última faceta de la misericordia es que significa construir puentes de amor con los que no son populares. Y esto es lo que podríamos llamar una misericordia intencional. Esa misericordia de que tú ves personas que están, puedas hacer amistades con personas que quizás están situadas en la sociedad de una manera que no puedes llegar, que todas las personas no van a ellas. Pero tú, si tienes esa misericordia de Dios que has recibido, puedes acercarte y puedes entablar conversación y puedes entablar amistad con estas personas. Cuando los fariseos preguntaron por qué Jesús comía con los recaudadores de impuestos y otras personas que eran de lo peorcito de la sociedad y no eran populares, Jesús les dijo: lo que pido de ustedes es misericordia y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Nuestro Señor no quiere sacrificios, misericordia fingida, misericordia de una manera, bueno, porque tengo que hacerlo. Él mira tu actitud, mira cómo lo haces. Él quiere compasión por nuestra parte. Quiere un corazón como el de aquel padre que recibía a aquel hijo. Quiere que veamos a las otras personas como Él las ve. ¿Estamos construyendo nosotros esos puentes de amor con las personas más desfavorecidas? Personas que son señaladas por la calle. Y no significa que nosotros tengamos que estar, por ejemplo, si son homosexuales, son personas que están en pecado. Igual que nosotros hemos estado en pecado y gracias a la sangre de Cristo que Él nos rescata. Pero tenemos que amarlos. Y en ese amor, en ese puente de amor que nosotros lanzamos, entra la misericordia. Y Dios se va a encargar del resto. Pero nosotros estamos llamados a amar. Estamos llamados a ser misericordiosos como es nuestro Padre. Estamos construyendo puentes con aquellas personas a las cuales la sociedad desecha. Recuerda que tener misericordia, y lo repito muchas veces para que se te quede esta frase, es no dar a otro lo que merece, sino lo que necesita. La misericordia no es jugar a que tú eres Dios y castigar al otro. Eso ya se encarga Dios. Nosotros somos los que tenemos que dar lo que necesita, no lo que merece. ¿Estás dispuesto y disponible a ser un agente de misericordia? ¿Dispuesto y disponible a ser pacientes con las características de las personas? Ayudar a cualquiera que esté a tu alrededor, que esté sufriendo, a dar segundas oportunidades, a hacer el bien a los que te lastiman, a ser amable con los que te ofenden, a construir puentes de amor con los que no son populares. Dios, ¿saben? Él sí estuvo dispuesto y disponible a ser paciente contigo. Él estuvo dispuesto a ayudarte en tu sufrimiento, a darte una segunda, no una segunda solo, una tercera, una cuarta y las que te quedan, la que nos queda, si es necesario. Está dispuesto a hacerte bien a pesar de que muchas veces lastimamos su corazón y le ofendemos en nuestras acciones. Él ha construido un puente contigo a través de Jesús, aún sabiendo que eras de lo peorcito. Y ha establecido una relación contigo mostrando su amor, mostrando su misericordia por encima de todo. No queriendo castigarte de una, porque te lo merecías y te lo mereces, pero sí sabiendo de lo que necesitas y es el amor de Jesús. Y quiero animarte a que practiques esta misericordia con otros. Esta misericordia que hemos recibido del Padre, poder también hacerla con otros, vertical, horizontal. Así como tú también la has recibido de parte de Dios, a que miremos con ojos diferentes, con otros ojos y sepamos ver el valor infinito que tienen las personas. Me gustaría que en este tiempo pudiésemos tener un tiempo de reflexión de 3 minutos. Vamos a poner una canción, quiero que también te fijes en su letra, que a mí me hace pensar en la misericordia de Dios, ¿verdad? Y me gustaría terminar con esta canción. Fuiste tú quien me enseñó a mirar con otros ojos, a descubrir el valor infinito
de los otros. Fuiste tú quien me mostró que la vida se comparte, que vivir para sí mismo es perder la mejor parte. Fuiste tú, al venir a vivir aquí en medio de nosotros, al tocar con amor a los que estábamos rotos, al sentir y reír con esos niños traviesos, al morir tú por mí, cual ladrón en un madero. Fuiste tú quien me enseñó que la dignidad humana es del todo inalienable, no se pierde, no se gana, y que no hay piedad que valga, que la religión no cuenta si en el rostro de los otros tu propio rostro no encuentras. Al venir a vivir aquí en medio de nosotros, al tocar con amor a los que estábamos rotos, al sentir y reír con esos niños traviesos, al morir tú por mí, cual ladrón en un madero, al venir a vivir aquí en medio de nosotros, al tocar con amor a los que estábamos rotos, al sentir y reír con esos niños traviesos, al morir tú por mí, cual ladrón en un madero. Fuiste tú. Señor, te agradecemos el tiempo que hemos pasado ante tu presencia. Queremos, Señor, agradecerte tu misericordia porque nos has dado algo, Señor, que necesitábamos. Has obviado, Señor, ese castigo y nos has dado a tu Hijo, Señor, para poder tener esa esperanza. Te agradecemos, Señor, cada detalle que tienes con nosotros, porque vemos que tu misericordia es buena, es agradable, es rica, es nueva cada mañana. Y ayúdanos, Señor, a pensar en esto, en que cada mañana tu misericordia está ahí, diciéndonos que no es el castigo que merecemos, sino lo que necesitamos. Y lo que necesitamos eres tú, Señor. Señor, ayúdanos a avivar, Señor, en nuestra misericordia, esa misericordia que hemos aprendido de ti. Aviva, Señor, esa misericordia en nosotros, con las personas que nos rodean. Que sea una misericordia visible hacia otros. Ayúdanos, Señor, en nuestras relaciones, a saber construir y a no destruir. A ser misericordiosos, Señor. Es algo difícil. Y por eso te pedimos, Señor, que tú, Señor, si no tenemos ese don en nosotros, tú nos lo des. Nos ayudes a ser más compasivos y a menos mirarnos nuestros ombligos y ver el resto de las personas, Señor. Gracias por tu amor infinito, por tu amor inagotable, por todas las cosas que recibimos, por hacerte como nosotros, por haber venido hasta aquí, hasta este mundo, Señor, envuelto en pañales, toda una vida dedicada para morir por nuestro pecado, Señor, en nuestro lugar. Gracias por todo y en todo, en el nombre de Jesús. Amén.